Olá, amigos do Brasil 200. Estamos aqui falando com duas representantes de países da América Latina que estão passando por problemas gravíssimos e que nós esperamos que o Brasil nunca chegue no ponto que chegou esses dois países. Estou aqui com a Carol, da Bolívia, que está nos visitando. Sua mãe está em cárcere, presa, por ter sido presidente do país. E estou aqui com a Chiara, do Chile, que está vivendo um problema gravíssimo ali de instabilidade política, uma tentativa de colocar uma nova constituição no país, além de outros problemas, né? Mas vamos aqui começar a conversa com elas. Começar aqui com a Carol. Vou fazer em portunhol. Portunhol. Tá? Portunhol para que todos aquí possam entender. Más español que... Más español que... Vamos a hacer español. Vamos a testar mi español. Bueno, Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Hola a todos. Todo Brasil. Para mí es un gusto estar aquí, un honor. Y quiero contarles el testimonio que tengo para que sirva de experiencia y no pase lo mismo en Brasil, ¿no? Yo soy Carolina Rivera Áñez, hija de Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia del 2019 al 2020 y que hoy es una presa política de la izquierda. Mi madre en el 2019 asumió la presidencia del Estado por sucesión constitucional luego de que Evo Morales renunciara, abandonara el cargo y huyera del país, después de una crisis institucional que él ocasionó, una convulsión social. Sí. Mi madre asumió, respetó la Constitución, pacificó al país, llamó nuevas elecciones y que salió el actual presidente, pero ahí no queda. Volvió a la izquierda a mi país y empezó a perseguir, encarcelar a los opositores, perseguir a todos los que pensamos diferente. Ahora hay más de 140 presos políticos en Bolivia, entre ellos 18 que son mujeres, y aquí hay un ejemplo claro de la izquierda que persigue a las mujeres. Sí. Así que yo les digo a todo el pueblo de Brasil que escoja el camino de la verdad, de la justicia, de la libertad, que son los valores que tienen que ir en contra de la autocracia, de la corrupción y también del narcotráfico. Impresionante el proceso, siempre lo mismo. Cuando entra a la izquierda, persigue a la derecha o los otros que no eran de la izquierda, los pone en cárcel, controlan la justicia. La justicia es la primera que no existe más. Y bueno, ¿la instabilidad política todavía continúa en Bolivia o está tranquilizado con la izquierda? No, justo ahora hay también bloqueos en Santa Cruz, hay un paro cívico contundente, se están sumando varios departamentos debido a que no están respetando también el censo. Sí. O sea, siempre hay convulsión. Si la izquierda está acostumbrada al abuso, a la mentira, al engaño, a meter presos a inocentes, sí, a perseguir, a quebrantar familias, fragmentar familias, millones de familias. Eso es lo que no tenemos que permitir en Brasil. Pero el proceso electoral no dicen eso, ¿no? No dicen. Dicen lo contrario de lo que pasa después que tiene el poder, ¿no? Es que la izquierda cree, tiene un doble discurso, ¿no? Una doble moral. Dicen que estamos en democracia, sin embargo, censurar un canal no es democracia. No solamente es ir a votar, sino de que podamos ser libres, que tengamos una justicia plena, que se respete el Estado de Derecho, que se respete el debido proceso, que las instituciones y los órganos sean totalmente independientes. En mi país no pasa eso. No hay justicia, no hay instituciones independientes. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Direcciona una investigación y el órgano judicial la ejecuta. Y el claro ejemplo que lo han manifestado a nivel internacional es mi madre. Es el ejemplo más claro que hay de la injusticia, ¿no? Mi madre sufre un calvario, un infierno judicial, es una víctima de la persecución política, fiscal y judicial en mi país y en el mundo entero. Es más, el relator de Naciones Unidas manifestó y utilizó el ejemplo emblemático de Yanine Áñez como la primera presa política en Bolivia, ¿no? O sea, y pone el abuso de la atención preventiva, pone la injerencia política, o sea, hay varios casos, ¿no? O sea, hay varios ejemplos que le ponen a mi madre porque es una persecución política. Mi madre es una presa política. Então, para os amigos do Brasil 200, a mãe dela está presa, ainda está presa. ¿De cuánto tiempo va a ser el cárcel? Mi madre ya lleva más de 585 días, más de 19 meses, que está presa de la manera más injusta, ilegal e inhumana. Digo inhumana porque no le dan ni las condiciones mínimas de detención como a cualquier ciudadano boliviano, ¿no? No tiene derecho a la visita,
Yo como su hija no puedo visitar a mi madre, no tiene derecho a la salud, no le permitieron ir a un hospital cuando ella estaba muy delicada de salud y duele muchísimo. Yo no quisiera que ninguna mujer, ninguna hija, ninguna hermana, ninguna madre sufra lo que estamos sufriendo mi familia, ¿no? Y es hora de detener a esta izquierda abusiva porque ellos mienten, engañan y abusan, violan nuestros derechos humanos. En términos de servicio, ¿cómo está el servicio público de Bolivia, la economía? ¿Está todavía estable o no está? Hemos llegado al extremo de que como ciudadanos no nos están respetando nuestros derechos, que estamos en una guerra civil de baja intensidad. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere seguir pisoteando nuestros derechos y lo que estamos haciendo los ciudadanos, porque no lo hacen la oposición, no lo hacen los políticos de la oposición por el miedo que tienen, ¿no? Sí. Porque ya están acostumbrados. Si meten presa a una expresidenta que tiene derecho a juicio de responsabilidades, es decir, a defenderse en libertad y está presa en las peores condiciones, todos los demás tienen miedo. Así que no se animan a hacer verdadera oposición en contra del gobierno y se ha llegado al extremo de que los ciudadanos tengamos que salir a defenderlos, a pedir que se abroguen leyes abusivas, a pedir que se respeten nuestros derechos. Ahora en Bolivia hay un bloqueo en todo un departamento y se están sumando otros departamentos. Es un paro cívico lo que hay en Bolivia porque tenemos que defendernos. ¿Cómo vamos a poder defendernos si no se respetan ni la Constitución Política del Estado, ni las leyes, ni el Código Penal? No hay una norma vigente que respeten. Ellos abusan y van por encima de cualquier ley. Sí. Bueno, el proceso es siempre lo mismo. Hacen lo que llaman de una revolución democrática, entre espacios, entre comillas. Entonces, y después de una revolución democrática, hace una revolución socialista. Entonces lo que pasa en Bolivia ahora, en mi interpretación, es que está en un proceso de socialización de todo. Entonces va a ser muy instable todo el proceso es el mismo en toda la historia del comunismo del mundo. Entonces se pasa la misma cosa en Chile, ¿no? Sí. Aqui temos a Chiara, ela é a deputada mais jovem do Chile e está nos visitando aqui no Brasil, preocupada com a nossa falta de censura, as nossas medidas draconianas, tirânicas contra a censura de vários políticos, vários canais da imprensa. Mas ela tem uma história interessante aqui da sua vida política, né? Então, ¿por qué se lanzó en la política, Chiara, en Chile? Sí. Recogiendo un poco lo que usted, diputado, decía recién, el tema de la revolución de la izquierda. En el siglo pasado veíamos una revolución que era armada, pero hoy día utiliza una forma que parece democrática para llegar al poder, pero es una revolución propiamente tal. Y el problema es que en Chile sabemos, y lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica, que cuando se le abre un poquito la puerta a la izquierda, ellos se toman la casa y no hay forma de sacarlos. Llevamos pocos meses con el gobierno de Gabriel Boric y la verdad es que los chilenos ya nos dimos cuenta que no nos gustó probar la izquierda radical. Y por lo mismo también es que frenamos el proceso del cambio constitucional que les voy a estar contando. Pero antes de eso, de esta introducción, contarles que a mis 25 años soy la diputada más joven de la historia de Chile, la mujer más joven que ha estado en ese Congreso Nacional. Y la verdad es que ha sido un proceso de muchos cambios, de preguntarle también a Dios por qué estoy aquí hoy día y por lo mismo también preocuparme de dar el máximo, ¿cierto? Creo que hoy día tengo una responsabilidad que asumo con mucha alegría, pero sin lugar a dudas que esa responsabilidad tiene que tener, ¿cierto?, el peso que merece. Yo soy parte del Partido Republicano, un partido nuevo, llevamos 3 años, yo soy una de las fundadoras del Partido Republicano en Chile, fue fundado principalmente por José Antonio Kast, después de su primera elección presidencial, que él fue candidato independiente, fundamos el partido y la verdad es que tuvimos el mejor debut en la historia de un partido político en Chile. Pasamos de ser un partido muy pequeño, que terminó de fundarse a nivel nacional algunos días antes de la inscripción de las candidaturas. Casi nos quedamos abajo y logramos que José Antonio Kast pasara primero a segunda vuelta y tener una bancada de diputados de un 10% de la Cámara en Chile. Así que, sin lugar a dudas, que
estoy feliz de ser parte de este gran desafío, que creo que le hizo mucho sentido a mi país también, porque el Partido Republicano lo fundamos a mitad de año del 2019 y algunos meses después, en octubre de ese año, fue el estallido, mal llamado estallido social, nosotros decimos estallido delictual, porque fue un momento de mucha violencia en mi país, con quema de iglesias, con saqueos, con quema de estaciones de metro, con mucha violencia en las calles, y a través de eso se fue instaurando un discurso que permeó muchísimo. El gobierno en ese momento, que a mi parecer fue muy pusilánime, entregó la Constitución a cambio de una supuesta paz que nunca llegó, pero la verdad es que fue un arreglo entre los típicos partidos políticos de siempre. Luego de eso, Boric es elegido como presidente. De su sector habían azuzado, ¿cierto?, toda esta violencia y justificado esta violencia como método de acción política, pero el mes pasado los chilenos rechazamos la propuesta constitucional que iba a condenar a Chile a una izquierda radical por varias décadas. Pero no van a parar ahí, ¿no? No te quedas tranquila con los movimientos de la izquierda, porque van a mantener todavía la presión y pueden hacer los cambios graduales en la constitución actual de Chile. Lo mismo que no hacen un cambio total, van a tomar las ideas que existen en la propuesta absurda de la nueva proposición yo estudié un poquito la constitución nueva, la constitución antigua, la actual, y la nueva propuesta, y me chocó muchísimo la propuesta que Boric y su grupo quería implementar en Chile. Y ahí yo quiero aumentar algo, porque el asesor de la constituyente que estaba haciendo Boric era el vicepresidente en Bolivia, ¿no? Cómo ellos se articulan y quieren avanzar. Esta es la pregunta sobre la movilización, porque chocó mucho los brasileños de ver la violencia en Chile, y la pregunta fue, ¿son chilenos? ¿Hay solamente chilenos ahí haciendo todo este tipo de levante social? ¿Son chilenos ellos o había otras nacionalidades ahí haciendo la movilización? Sí, voy a contarles, hace algunos meses tuve una charla de formación de una persona que trabajaba en inteligencia en Estados Unidos y nos contaba que hicieron un análisis de redes sociales viendo, ¿cierto?, los principales hashtags, el contenido de redes sociales respecto, ¿cierto?, al estallido que justificaba la violencia. Más del 60% del contenido al respecto en redes sociales venía de menos del 1% de cuentas, y los centros neurálgicos desde donde salía mucho de este contenido estaban en Venezuela y en Argentina. Sí, como esperaba, sí. Los brasileños tenían la impresión, porque el chileno es un pueblo muy pacífico, muy tranquilo, muy pacífico. Y lo que ha visto ahí, muchas informaciones aquí en Brasil, fue que había muchos venezolanos y cubanos también, haciendo un levante ahí en Chile. De hecho, es un poco lo que yo les decía al principio, que también es la forma que hoy día la izquierda, de forma que pareciera democrática, busca, ¿cierto?, mantener esta revolución y llegar al poder. Es lo mismo que pasó en Colombia poco tiempo después. Yo veía las imágenes de Colombia y era copiado y pegado de lo que había pasado en Chile un poco antes. Entonces, el 2013, entiendo que en Brasil también hubo una ola de violencia muy grande, pero que los brasileños reaccionaron de una manera muy distinta a cómo reaccionamos en Chile. Y es eso, entonces hoy día ver un gobierno que estuvo azuzando esa violencia, pero que hoy día los chilenos les dijimos basta. ¿Y qué pasa también? Que la propuesta de gobierno de Gabriel Boric y la propuesta de este proyecto constitucional eran lo mismo. Entonces, ese rechazo a la propuesta constitucional también es un rechazo al gobierno de Boric, que fueron los actores del segundo tiempo, ¿cierto? Los actores del primer tiempo fueron los convencionales, los actores del segundo tiempo el gobierno, y por lo mismo hemos visto un gobierno que durante 7 meses solo se dedicó a hacer campaña política, que está dejando de lado su labor de gobernar, y ahora siguen sin gobernar. Y ya están convocando reuniones, a mí me tocó participar en las primeras, pero ya dimos un paso al costado por razones obvias, para poder llamar de nuevo a un proceso constituyente. Sí. Porque supuestamente están mandatados, a pesar que el 62% de los chilenos les dijeron basta, supuestamente ellos dicen estar mandatados para repetir este proceso.
Y yo no sé cuántas veces lo van a repetir hasta que quede como a ellos les gusta. Sí, claro, es esperado. Pero ¿por qué en la primera vez no hubo una movilización contra el proceso de constituyente por parte de la derecha? ¿Dónde estaba la derecha antes de la constituyente? Mira, la centro derecha estuvieron en la campaña del apruebo en un principio. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera fueron los que estuvieron dispuestos a entregar en prenda la Constitución de Chile, constitución que hizo que Chile pasara de tener un 50% de pobreza a un 7% de pobreza, a ser un país con menos de 20 millones de habitantes, ¿cierto? Un país pequeño territorialmente, pero que desde afuera nos miraban como el milagro chileno. Y ellos, en estos 3 años de violencia, en estos pocos meses de gobierno, tiraron todos esos años a la basura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, no tener mano firme contra la delincuencia. Hoy día el narcotráfico, el terrorismo en la zona sur de Chile nos tienen viviendo con miedo, ¿cierto? ¿Y qué hizo la derecha en ese momento de violencia? Entregaron la Constitución. Estuvieron incentivando que la gente votara apruebo. Y después en la segunda vuelta dijeron, bueno, parece que no nos gusta tanto la plurinacionalidad, que se acaba con la igualdad ante la ley, que se estatiza todo. Ahora ya, vamos por el rechazo. Pero otro aspecto importante que me gustaría contarles es el ir a votar. En el plebiscito de entrada, el voto obligatorio, votaron muy pocas personas. Sí, exacto. En el plebiscito de salida, que era obligatorio, se rechazó con un 62%. Fue una votación histórica. Votaron 13 millones de chilenos. De hecho, en este plebiscito de salida rechazaron más personas que el total de los que votaron en el plebiscito de entrada. Sí. Y aún así el gobierno dice estar mandatado para cambiar la Constitución. Pero ahí yo creo que hay una crítica muy profunda a hacer sobre la derecha de Chile, que es la misma cosa que se pasa aquí en Brasil. La derecha de Brasil, imagino que sea también el problema de la derecha de Colombia, perdón, de Bolivia, que no tiene planes, no tiene objetivo. Es siempre una reacción a la agenda de la izquierda. No hay una visión muy clara de propuesta, de una secuencia de objetivos. Entonces estamos todavía siempre en la defensiva, en el rechazo de lo que hicieron. Pero nunca hacemos, no tenemos proposición. Entonces yo pienso que la derecha, yo creo que en todos los países, tiene que tener una propuesta muy clara de lo que es bueno para la sociedad local y para su futuro. Tiene una visión de país, una visión de sociedad, una visión de mundo para hacer combate a las propuestas de la izquierda que son mucho más completas. De hecho, yo creo que por lo mismo es que nosotros tuvimos el mejor debut en la historia de un partido político en Chile, porque éramos los únicos que realmente condenábamos la violencia. Cuando desde la centro derecha hasta el Partido Comunista estaban diciendo exactamente lo mismo, se necesitaba poner un poquito de sentido común sobre la mesa. Y lo otro también es la importancia de trabajar coordinado. La izquierda trabaja de forma coordinada en Latinoamérica. Vemos cómo es por manual, copian y pegan exactamente, hacen lo mismo en cada uno de nuestros países. Y eso viene desde antes que nosotras naciéramos. Sí, el Foro de Sao Paulo, o sea, cuando Hugo Chávez era un militar que nadie sabía bien qué era lo que pensaba, cuando Evo Morales era un joven soñador, ¿cierto?, que peleaba por los indígenas de su país, cuando Lula, un joven trotskista, ya empezaba a aparecer el tema, ¿cierto?, del medio ambiente en Brasil, el tema LGTB en Argentina, en la década de los 90. Y cada uno, y todo se veía como luchas totalmente separadas, y de repente, ¡pum!, era una red sumamente densa, que obviamente es muy difícil combatir, y por lo mismo es necesario que nosotros hagamos esto, ¿cierto? Y que empecemos a trabajar en equipo por Latinoamérica. Y hoy día Brasil es el faro que ilumina Latinoamérica. Brasil es un país gigante, con una cultura riquísima, es una de las potencias económicas más importantes del mundo también. Y hoy día está haciendo el equilibrio totalmente, y por lo mismo es que nosotras estamos con el corazón puesto en el 30 de octubre, porque es muy importante lo que va a pasar acá, para Brasil, pero para todo el continente. De acuerdo, ¿qué piensa? No es una esperanza también para toda América Latina, es una esperanza para mi país, para mi familia, para mi madre también, porque realmente nos da esa luz de que podamos salir de esta oscuridad, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la izquierda? Te sumerge a la oscuridad, te abusa, te engaña, te miente, te quita todos tus derechos, y que Brasil no se deje, porque
tenido un tsunami de la izquierda en toda América, en toda Sudamérica. Y eso te va decepcionando, ¿no? Te decepciona, pero que Brasil no se deje, te da la esperanza. Y Brasil es la potencia de toda Sudamérica. Brasil es el país de que no se va a dejar, que está firme, que es consciente, porque lo estamos viendo en nuestros países vecinos. Chile, después de tiempo, tuvo, porque al principio se veía desde afuera, no sé cómo lo veían desde adentro en Chile, pero todos estaban porque eran jóvenes. Pero esos jóvenes están siendo utilizados por la izquierda. Son jóvenes y todo el mundo impactó de que sean jóvenes. Después en Colombia, de que no querían otra vez los mismos partidos tradicionales de siempre, querían un cambio, al final volvieron a lo que estaban hace 20 años atrás, pero ya se ve que en pocos meses no quieren eso, y que sea un ejemplo para todos los demás. En mi país, o sea, más el claro ejemplo es Bolivia, ¿no? Bolivia, después de 14 años de Evo Morales, que nunca fue un líder indígena, él se hizo ver como un líder cocalero, que es muy diferente a un líder indígena, pero 14 años, y después volvió con toda la rabia, con toda la sed de venganza, y eso va a ser Lula, porque todos siguen un mismo libreto, todos siguen un guión, todos se unen y hacen lo mismo en todos los países. Todo lo que, si vuelve Lula, va a ser lo mismo que están haciendo en Bolivia ahora, ¿no? Perseguir, encarcelar, sed de venganza, porque ellos son los abusivos, ¿no? Así que esa es la realidad. Y todavía en la economía del país, lo que está pasando en Bolivia, los empresarios están preocupadísimos porque el gobierno está sacando leyes en contra de la economía, y el paro cívico ciudadano afecta también la economía. Porque ¿qué es el paro cívico? Bloquean todo, no hay movimiento, no hay ventas, no abren locales, no abren nada, no hay empresas abiertas, pero los empresarios se están sacrificando el día a día porque después ven a futuro de que va a ser peor, ¿no? El perjuicio va a ser peor. Por eso es que la izquierda va en contra de la economía de los empresarios y en contra de la economía de un país, y eso tenemos que tenerlo claro. La izquierda nos quiere ver pobres. Ellos tienen el doble discurso de que somos de los pobres, somos el pueblo, pero no es así. Ellos nos quieren ver pobres porque así ellos son los que están por encima de nosotros y nos van quitando la economía de a poco. El más claro ejemplo es Cuba. Después viene Venezuela. Ahora Bolivia. Nicaragua, hay una persecución realmente muy dolorosa. Yo he estado con familiares hablando en Nicaragua y realmente eso es una dictadura horrible. Horrible, porque secuestran a los familiares, no los ven durante meses, no saben de ellos. Si los puedes ver 5 minutos, los ves que están totalmente descompensados, inestables. Es muy fuerte para las familias, para la economía, para la sociedad. Es algo que nos quebranta, ¿no? De a poco, y lo están haciendo con toda la fuerza. ¿Hay un partido en Bolivia que representa a la derecha, que representa a los conservadores, o es un movimiento más disperso? Lo que pasa es que ahora la oposición quedó muy chica, porque mi madre, cuando fue presidenta, tenía el partido opositor más grande de Bolivia, ¿no? Y ella, al pensar y ahí vemos el egoísmo también, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas, ¿no? Vemos el egoísmo, el interés personal, porque mi madre sacrificó en sí su vida, otra vez, decir yo voy a renunciar a la candidatura porque yo quiero que se unan todos y que no vuelva el MAS. Ella renunció esperando de que se unan los demás candidatos de la derecha. No se unieron. Y ahí hubo la dispersión de votos, volvió a la izquierda y ahora es ella el trofeo de guerra, ¿no? Sí. Esa fue la realidad que estamos viviendo en mi país, ¿no? Porque ella pensó en un bien común, sin embargo, los otros candidatos pensaron en un interés, ¿no? En un proyecto político, sacrificando la lucha de todo un pueblo. Porque lo que se vivió el 2019 fue un fenómeno político, fue una lucha histórica de la ciudadanía que se levantó exigiendo que se respete su voto, que se respete la libertad, la democracia, y lo sacaron al presidente, ¿no? Porque hubo un fraude electoral en Bolivia. Sí, se pasó lo mismo con Uribe en Colombia, también estuvo en cárcel ahí un tiempo, una venganza ahí de los poderes de izquierda. Ahora también Colombia no tiene un nuevo presidente también involucrado con el narcotráfico. Sí.
Es un problema gravísimo y va a ser persecuciones ahí. Pero es necesario, como usted tiene en Chile, una organización de partido. Entonces es un gran privilegio de tener un partido organizado, porque sin un partido no hay como hacer un cambio político. Solamente con una movimentación, sobre todo de conservadores. Los conservadores no hacen los tipos de movilización que hace la izquierda. La izquierda hace terrorismo, hace destrucción de patrimonio público y privado. Los conservadores no hacen esto. Pero tiene que tener un partido. El partido para hacer cambio, para tener liderazgos, nuevas personas adentrando al sistema político. Entonces, cabe estos partidos conservadores de América Latina se unir en foros de discusiones para establecer objetivos como la izquierda lo hace. Todos los foros de discusión internacionales son organizados por la izquierda. Entonces cambian, trocan de informaciones, de tácticas, de objetivos, establecen una agenda y tienen una visión muy clara de cómo hacer cambio político en cada uno de los países. Aquí, la derecha en América Latina no hay esta comunión de experiencias, no hay una troca muy inteligente de información. Somos muy dispersos, ¿no? Son dispersos, entonces, si no tenemos ahí una organización más, yo creo que la misma secuencia de entender cómo funciona la izquierda y cómo funciona el proceso revolucionario y hacer una contrarrevolución. Esto es muy posible, pero tenemos que tener, el mínimo es una organización política en los países. ¿Cómo piensa que va a pasar ahora con, cuándo es la próxima elección en Chile? ¿Es de aquí en 2 años tal vez? ¿Qué piensa del futuro del partido que tú estás involucrada? Yo creo que el péndulo ya se va a empezar a devolver hacia el centro, porque hoy día está muy cargado en la izquierda. En 2 años más tenemos elecciones de gobiernos regionales y municipalidades. Nosotros partimos recién este año en el Congreso Nacional y el presidente, ¿cierto?, el gobierno. Así que quedan más de 3 años todavía para que haya un cambio de gobierno y un cambio en el Congreso Nacional. Pero sin lugar a dudas que el gobierno se vio obligado a hacer un cambio, ¿cierto?, en su estrategia. Vemos cómo el Partido Comunista en Chile maneja desde atrás como si fuera un títere, ¿cierto?, al gobierno, pero sabíamos que iban a tener una función mucho más predominante el Partido Comunista, porque pensaban que iba a ganar el apruebo, pero ya que ganó el rechazo el mes pasado en el tema constitucional, es que tuvieron que empezar a rescatar personas del gobierno de Michelle Bachelet y personas que pudieran parecer un poco más de centro y cambiar radicalmente la estrategia que tenían de trabajo, ¿cierto? Lo que en cierta forma ha sido bueno, pero por otro lado, como yo les decía antes, es que el gobierno sigue sin gobernar. Entonces vemos la violencia en la calle, vemos el aumento del costo de la vida que cada día está condenando a más familias a la pobreza. Vemos, por ejemplo, que el tema hoy día en Chile son las encerronas, los portonazos, delitos de robos de autos, ¿cierto?, que las personas manejan con miedo porque en las carreteras les hacen encerrones. Y para mí fue radicalmente distinto llegar acá. Yo contaba ayer, ¿cierto?, en una entrevista que tuvimos, que me junté con un amigo, yo no quería dejar mi cartera, ¿cierto?, mi bolso en el auto porque pensé que podían romper el vidrio para robarse el bolso. Y él me dijo, no, tranquila, si acá no pasa. Y yo, ¿cómo que no pasa? Y yo decía, es que en Chile tenemos el miedo de que te roben el auto, que te encañonen y te roben el auto, y aquí uno puede dejar las cosas adentro y no pasa nada. Y efectivamente, yo la última vez que vine a Brasil fue el año 2013, y me dio mucho gusto ver lo distinto que está Brasil, para bien. Sin lugar a dudas que es un país mucho más tranquilo, un país más seguro, y eso obviamente que yo que vengo desde afuera tengo que decirlo. Y porque también nos motiva, ¿cierto?, nos da un poco de esperanza a Chile, que cuando los políticos ponen mano firme a la delincuencia, cuando se deciden a combatir la delincuencia, efectivamente se puede cambiar radicalmente la vida de las personas. Escuchar que Brasil es un país tranquilo de una chilena es un choque para un brasileño, porque los brasileños
creen que Chile es Sí. un país tranquilo. Era. Sí, De entonces hecho. en poco tiempo cambió todo. En Es, Chile. meses. es Sí, increíble. meses. Increíble, ¿no? Nosotros, yo en estos pocos meses que llevo en el Congreso he presentado proyectos de ley por temas de extorsiones. Presentamos un proyecto de ley para tipificar el sicariato. Hay delitos que no existían en Chile y que hemos empezado a ver y a normalizar y cada día más. Y eso es lamentable porque yo creo que la mejor forma de combatir la delincuencia primero es poner mano firme contra la delincuencia. Vemos como el gobierno, por ejemplo, quiere desarmar a las personas que cumplen con la ley y que tienen armas legales, pero no a los delincuentes que tienen armas ilegales, a los narcotraficantes que tienen armas ilegales, a los terroristas que tienen armas ilegales y armamento de guerra. Entonces, tienen el foco muy mal puesto y con eso no se solucionan los problemas de inseguridad. Bueno, otra cosa que yo también quiero hablar sobre la izquierda, Felipe, es de que ellos se llenan la boca de hablar de los derechos de las mujeres. Y tienen un doble discurso de los derechos de las mujeres, pero sin embargo, ellos deciden a qué mujeres se les respetan los derechos y a quiénes no. Y el caso es mi madre, ¿no? Que es presa política en las peores condiciones. En Bolivia han habido tantos casos. Ahorita mi madre es presa política de Evo Morales y de Luis Arce. Pero hace 14 años Evo Morales tenía presos políticos, que estuvieron presos más de 10 años. Y Lula nunca se manifestó de esos presos políticos. Nunca habló de la injusticia que se hay en otros países, porque si vos sos un país de gobiernos democráticos, tenés que denunciar la injusticia que vive en otros países, porque es una obligación, una responsabilidad y un deber de las personas que somos demócratas de luchar por nuestra libertad cruzando fronteras, ¿no? Luchar por la libertad, la democracia, justicia. Nunca se pronunció. Ahora que mi madre es presa política otra vez de la izquierda, que actualmente ella es la presa política, Bolsonaro sí se ha pronunciado y ha sido de manera fuerte, contundente, diciendo de que no puede ser que una mujer sufra esta injusticia. Yo agradezco muchísimo al presidente Bolsonaro, a toda su familia, porque sí he recibido mucho cariño, mucha empatía, mucha solidaridad, ¿no? Porque con Michelle, cuando la vi, yo no me aguanté y me puse a llorar. Y ella como madre me abrazó y lloró conmigo, ¿no? También con el presidente Bolsonaro lo mismo, porque hay mucha empatía. Vos no sabés a quién le puede pasar lo mismo también, ¿no? Porque los políticos se arriesgan en ese sentido. Si vos sos político, activista, luchás por tus derechos, te arriesgas a ser perseguido, ¿no? Así que yo agradezco que él también ha sido el único presidente que se ha pronunciado en el tema de querer dar un asilo a mi madre, pero que ella es imposible de poder aceptar porque ya el gobierno la tiene presa y no la deja salir de Bolivia. Pero sí, él ha querido dar asilo, se ha pronunciado varias veces, ha visibilizado mucho el tema de mi madre aquí en Brasil y he recibido mucho apoyo y solidaridad de todos los brasileños, ¿no? Así que yo estoy muy agradecida con todo. ¿Cuál tu mensaje para el pueblo brasileño ahora con las elecciones muy determinantes ahí el día 30 de octubre? ¿Qué diría usted para los brasileños ahora? Bueno, yo le pido a Dios de que ilumine el camino de todo el pueblo brasileño y que ellos elijan el camino de la libertad, de la justicia, de la democracia y que me vean a mí como un testimonio, como una realidad que estoy viviendo en mi país y que no quiero que vivan acá. Y que siempre salgan los valores de la familia, ¿no? De la familia, del amor, del respeto a Dios. Esos son los valores que tenemos que tener, que son los únicos valores que van a ir en contra de todo lo demás, que es la izquierda, ¿no? ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es Evo Morales en Bolivia? ¿Qué significa Evo Morales? Crimen, abuso, narcotráfico y corrupción. Y sus amigos también significan lo mismo. Así que yo estoy muy esperanzada en Dios y confiada de que los brasileños van a escoger el mejor camino, que es con Bolsonaro. Bueno, y Brasil le ha abierto las puertas, ha sido asilo para perseguidos políticos de distintos países, de distintas dictaduras de Latinoamérica, y eso se agradece de todas maneras. Entonces, ¿qué diría usted para usted, una diputada de Chile, qué diría para el pueblo brasileño ahora que tiene que decidir el futuro del país Brasil y tal vez de la región? Mira, a mí algo que me encanta de Bolsonaro y que se puede decir de muy pocos políticos es que le creo. Y eso uno no lo puede decir de hecho, se puede decir de muy pocos políticos, porque es una persona que dice lo que piensa y que hace lo que dice. Y por lo tanto uno sabe qué va a pasar. A diferencia de mi presidente, de Boric, que cambia de opinión todos los días.
¿cierto? Nosotros en Chile decimos que se da vuelta la chaqueta. Es alguien que dice lo que el otro quiere escuchar, las típicas mentiras emocionales de la izquierda ideológica. De hecho, yo siempre digo que el principal adversario del presidente Boric es el exdiputado Boric, porque a cada mensaje presidencial del presidente Boric actual hay un tuit, hay un mensaje antiguo del expresidente que lo contradice. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro? Que cada persona puede coincidir en más o menos temas con él, pero es alguien que sabe lo que va a hacer. No es alguien que te va a salir con una sorpresa en cualquier momento, ¿cierto? Y esa confianza que transmite, ¿cierto? Por el trabajo que ha hecho, naturalmente que hace que uno le crea. Y eso es tremendamente valorable en un político. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Carol, muchas gracias a Chiara. Fue muy bien de hablar esto para los pueblos brasileños, sobre todo los que están ahí con dudas de qué lado escoger. Para mí está muy claro. No podemos tener un candidato socialista, comunista. Brasil no tolera en su realidad social. Es un problema político muy grande y también económico. Va a ser un desastre, seguramente desastre. Y yo creo que aquí con dos personas representantes de la sociedad de América Latina, yo propongo que tenemos ahí un plan para evitar que la izquierda pueda hacer este tipo de cosas en nuestra región. Y yo creo que tenemos que hacer cambios en los países, mucho porque tal vez en Chile no sea el caso, mas seguramente en Bolivia hubo muchos cambios constitucionales en la historia de Bolivia, creo que 19 o 17 cambios constitucionales. Y el último es el de Evo Morales, ¿no? El 2009. 2012, 20, no sé cuánto, tal vez más de 20 cambios. Entonces yo propongo, aquí en Brasil tenemos también un problema constitucional porque la izquierda trabaja siempre para hacer cambios y se garantizar el control del sistema. Entonces tenemos que hacer cambios en el sistema. Chile no tiene tanto este problema, tiene seguramente el problema con la nueva constitución, pero la constitución actual tiene que luchar para mantenerla. Yo hago aquí una proposición de una nueva constitución de Brasil que sirve para toda la región, ¿no? Sí, qué bueno. Sirve mismo para la Europa. Entonces es una propuesta, después voy a pasar para ustedes, voy a enviar. Gracias. E fica aqui o recado aos brasileiros que estão em dúvida com relação ao dia 30. Temos aí um futuro maravilhoso nesse país, temos uma missão conosco e temos uma missão com a região. Vocês escutam isso, eu escuto várias vezes, essas aqui são mais duas testemunhas aqui que oferem a essa realidade. A região pede que o Brasil faça a boa decisão, pede para que o Brasil nos defenda contra o comunismo, contra o socialismo, pede para que o Brasil levante a bandeira da liberdade e defenda todo o povo que existe em toda essa região. Essa que é a nossa missão. O presidente Jair Bolsonaro é o único como opção para que nos dê essa possibilidade de exercer esse destino maravilhoso. O outro lado já sabemos o resultado, vai ser um resultado horrível. Então vamos evitar até de pensar sobre ele. E vamos, assim, com otimismo, fazer de novo uma opção para a reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Amigos do Brasil 200, um grande abraço. Chiara e Carol, muito obrigado, muito honrado aqui estar recebendo vocês duas. E espero estar vendo vocês mais uma vez aqui no Brasil. E estão bem-vindas se quiserem vir trabalhar aqui no Brasil, viu? Estão precisando de gente aqui para municiar o movimento político aqui do Brasil também.